Tenemos con nosotros al el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Daforí, cuya trayectoria, yo creo que buena parte de ustedes conocen. Su hoja de vida es muy amplia. Si me dedicara a expresarla, nos demoraríamos mucho tiempo, pero básicamente quiero recordar que fue subcontralor general de la República, director de la revista Síntesis Económica de gran significación en el medio económico nacional, fue viceministro de Agricultura, directivo y de los fundadores del Club El Nogal, y estuvo en la junta directiva por muchos años, creó ese fenómeno económico que es el Club El Nogal, y ha ocupado posiciones en el sector privado y en el sector público muy destacadas. El tema de que nos va a hablar es un tema para nosotros de vital importancia, por eso le hemos pedido que nos hable de la ganadería sostenible. Los temas ambientales son de mucha significación para un partido como el Partido Conservador y necesitamos luces sobre esa materia. Las experiencias que ha tenido FENEGAN en apoyo de otras organizaciones sobre esta materia es muy importante, logros muy significativos. Ojalá medien recursos para seguir trabajando en esa línea de la ganadería sostenible. Ya nos explicará el doctor Félix todos sus alcances y la significación que tiene para transformar la ganadería colombiana y proyectarla hacia los mercados internacionales. Entonces, con ustedes el doctor José Félix Daforí. Muchas gracias. Quiero pedirle antes de esto, primero, que apaguen celulares. En segundo lugar, advertirle a las personas que nos escuchan por Facebook Live que pueden hacer preguntas y de ellas escogeremos algunas para que al final de su conferencia el doctor José Félix Daforí, algunas de ellas, las que le parezcan más significativas, o la totalidad, si no son muy numerosos, la responda, e igualmente se le dará el derecho a preguntar, no a hacer exposiciones, a la audiencia para que el doctor Daforí conteste las preguntas, inquietudes que ustedes tengan. Pero por Facebook Live del partido pueden dirigir las preguntas los que nos estén escuchando en vivo y en directo a través de ese mecanismo. Muchas gracias. Bueno, debería empezar por decirle gracias a Gilberto por invitarme, al presidente del directorio, a Omar, que no está, pero también para mí es muy honroso estar en esta casa, una casa que es de mis afectos a lo largo de tantos años y una vinculación familiar de toda la vida, y ver rostros tan significativos, algunos muy jóvenes, como Juvenal Betancourt, que nos acompaña, el más joven de todos, y por supuesto al doctor Carlos Holguín, al doctor Miguel Santamaría, que además fue nuestro primer presidente de FEDEGAN en una época luminosa de lo que ha sido el recorrido de FEDEGAN a lo largo de casi 60 años de historia. Miguel, los años pasan, pero usted sigue como un roble, ¿no? Que además debo decirlo, porque Miguel también lo dice con mucho cariño, mi padre, que para entonces era senador conservador, fue el que le dijo a Miguel: venga Miguel, camine que estamos creando la Federación Colombiana de Ganaderos y más bien participe y venga de presidente del gremio, y cómo lo habrá hecho de bien que ahí, pese a todas las circunstancias las que les tocó vivir a Miguel en esa época de reformas agrarias, y también a mí, que se repitió en buena parte de la historia, Miguel, de lo que te tocó vivir a ti en las épocas esas de Carlos Lleras. A mí me tocó vivirla en esta época tan ingrata de recordación como fue los años de Santos con la negociación con la FARC, y nuevamente la pretendida o la narrativa equivocada con respecto a la tierra y reformas agrarias, etcétera, etcétera, etcétera. Temas sobre los cuales el partido a lo largo de
los últimos 50, 80 años se ha dedicado a defender con tanto ahínco. Yo voy a tratar de pasar un video que me parece que, sobre todo para quienes nos están viendo a través de estos medios ahora de redes sociales, también pueda participar, que es un video que hicimos para el Congreso Ganadero y que más o menos empieza a dar cuenta de lo que es la apuesta del trópico de Colombia al mundo para la producción de carne en una coyuntura bien interesante, como tendré oportunidad de comentarles. Pasemos el video. El deterioro del planeta y su evidencia más atemorizante, el cambio climático, parece haber tomado al mundo por sorpresa, pues apenas hasta mediados del siglo XX, la humanidad empezó a percatarse de que estaba destruyendo su propia casa, confiada en los procesos de recuperación de la naturaleza misma. Pero ya no era así. Ya se había roto el equilibrio, la capacidad de la naturaleza para limpiar el aire, el agua y preservar su maravillosa diversidad. El crecimiento de la población se ha desbordado. Cuando el mundo occidental puso en ceros el contador del tiempo, había 200 millones de personas en el planeta. 1000 años después, la población no había logrado siquiera duplicarse y llegaba apenas a 310 millones de personas. Otros 1000 años después, en el 2000, la población se había multiplicado por 30 y ya hemos 6.070 millones. Hoy, 20 años más tarde, más de 7.700 millones de hombres y mujeres pueblan el mundo. Con reacción de la humanidad frente al desenfrenado aumento poblacional, se aceleró también el desarrollo tecnológico, que traía, sin embargo, su propia trampa: el deterioro ambiental y el cambio climático. Todo empezó en la inmersión industrial en la segunda mitad de los 18. Juan Carbón empezó a mover la máquina de vapor que había inventado el señor Watt en 1760. Y la revolución de las chimeneas. Un siglo después, a finales del 19, apareció el petróleo y el desarrollo tecnológico se disparó al ritmo del aumento poblacional. El mundo empezó a quemar carbón y petróleo para darle luz, movilidad y bienestar a esa población que crecía sin control. Con el petróleo surgieron nuevos materiales, útiles, resistentes, limpios, baratos y también eternos. Y la humanidad empezó a producir más gases nocivos y más basura de la que la naturaleza podía reabsorber. Ya conocemos las consecuencias. El planeta se calienta, el clima, los fenómenos secos amenazan y el mundo, agobiado por el temor y la culpabilidad, busca responsables. La ganadería y la agricultura fueron las primeras actividades económicas organizadas del ser humano. La ganadería ha sido y es determinante para la seguridad alimentaria de la humanidad como principal fuente proteínica. La ganadería es una actividad absolutamente ligada a la naturaleza, es una actividad noble que maneja el territorio, que maneja el agua, el paisaje, la naturaleza. Es ligada a eso, además de eso, es una forma de vida
Pero a pesar de su importancia, la ganadería que existe desde los comienzos de la humanidad y hace parte de la naturaleza viva, también ha sido llevada al lado de otros sectores, como los combustibles fósiles, a la silla de los acusados del desastre ambiental y el cambio climático. La culpa del calentamiento global y del cambio climático no es de la vaca. Pero claro, cualquier actividad humana, y la ganadería es una de ellas, tiene un impacto de carácter ambiental. Por eso tenemos la responsabilidad de minimizar ese impacto. La ganadería sostenible a partir de sistemas silvopastoriles intensivos, además de aumentar la productividad, mejora el negocio ganadero, pero al mismo tiempo logra tener una cantidad de servicios ambientales muy importante. Los sistemas silvopastoriles son futuro. Lo invito, ganadero, a soñar. Los sistemas silvopastoriles son una forma de convertir esto, praderas áridas y de baja productividad, en esto, praderas con árboles, vegetación y fauna exuberante, naturaleza restaurada, verdaderas fábricas de comida para los animales. Establecer sistemas silvopastoriles no es difícil, pero exige compromiso. Usted puede simplemente sembrar árboles dispersos en potreros, cambiar el arbre y los postes por cercas vivas, o sembrar franjas de árboles frondosos como barreras cortaviento, y proteger quebradas y fuentes de agua con corredores ribereños. Pero el mayor impacto ambiental y también de mayor aporte a la rentabilidad del negocio ganadero son los de mayor impacto ambiental y también de mayor aporte a la rentabilidad del negocio ganadero son los sistemas silvopastoriles intensivos. Un sistema silvopastoril intensivo integra en un mismo potrero a sus animales con 3 pisos de vegetación. El primero, de pastos y leguminosas rastreras. El segundo, recuerden, primero, establecer un sistema silvopastoril no es un gasto, es una gran inversión. Segundo, hay líneas de crédito de fomento para el establecimiento de sistemas silvopastoriles. Y tercero, el gobierno está metido en la ganadería ambiental. Establecer sistemas silvopastoriles productivos es posible. Todo es ganancia en los sistemas silvopastoriles. Comencemos con su bolsillo. Si usted tiene un animal por hectárea y pasa a tener 5 por hectárea, eso si tuviera 5 veces más tierra y pudiera vender más novillos gordos o más leche. Y eso no es todo. Esa mayor cantidad de animales engordará más rápido y producirá más leche por animal. Además, sus animales tendrán un clima más favorable y mejores condiciones de bienestar, con lo cual usted ahorrará no solo en alimentación y en fertilizantes, sino en droga y gastos veterinarios. Tendrá una mayor retención de humedad, además de mayor fijación de nutrientes entre las capas del suelo. Las cadenas de carne y leche, aún llegando hasta el consumidor final, pueden estar alimentadas por productos de la ganadería sostenible, por carne y leche de fincas que han reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que se han hecho más productivas. La tierra estará más protegida contra la compactación y la erosión por el efecto de las raíces de árboles y arbustos y el regreso de los cucarrones, estercoleros y otros insectos. Maravillosa biodiversidad de la naturaleza volverá a su finca ganadera. Hemos identificado presencia de diferentes tipos de murciélagos
Esto es importante porque los murciélagos cumplen una función de control de plagas. Además, las aves también polinizan y hay más escarabajos en el suelo, y eso tiene una gran importancia porque los escarabajos decomponen el estiércol del ganado y eso hace que haya menos moscas, por lo tanto menos transmisión de enfermedades. Y lo más importante, no lo olvide, su ganadería le ayudará a la naturaleza a restaurarse. Su ganadería se adaptará mejor al cambio climático. Los árboles y la vegetación capturarán más carbono. Con una mejor alimentación, sus animales producirán menos gases de efecto invernadero, serán insectos, aves y una mayor biodiversidad. Apreciar personalmente los esfuerzos que implica la transformación hacia sistemas sostenibles y los esfuerzos de los ganaderos y también de sus familias. Ganadero, lo invitamos a mejorar su negocio, a responderle a la de noviembre. Porque claro, la única manera como uno puede explicar de una forma sencilla un tema nuevo es mostrando unas imágenes que son de por sí suficientemente elocuentes. Pero antes de la presentación yo quisiera hacer un par de comentarios. Primero, honrar la memoria de Álvaro Gómez, primer político en Colombia con visión de Estado, con esa lucidez que le permitía decir aquellas cosas que realmente tenían sentido para la Colombia de los años, de los finales de los 80 y de comienzo de los 90, cuando le planteó al país el acuerdo sobre lo fundamental. La ecología era uno de los 5 grandes temas que supuestamente debían de concitar la reflexión de los colombianos en torno a la construcción de un nuevo país. Y lo triste para partidos como el Partido Conservador es que terminamos dejándonos quitar las banderas. Hoy esta bandera, que es nuestra, que tiene que seguir siendo nuestra, está en manos de los mamertos. Los mamertos, además, con una visión absolutamente restrictiva, porque ni siquiera es la visión de economía circular, es decir, produzca conservando y conserve produciendo, que era lo que decía Gómez en el año 89, cuando logró formular esa propuesta del acuerdo sobre lo fundamental. Pues para buena parte de la clase política mamerta, por ejemplo, de ese señor Juan Carlos Lozada, que es un loquito parlamentario que vive denostando de la ganadería y tratando de enrostrarle a la ganadería lo que no se corresponde, porque ni siquiera tienen la decencia, la honestidad de aproximarse a temas como este, que en más de una oportunidad le he sugerido en su condición de parlamentario. ¿Se dan cuenta de la mirada miope y restrictiva a partir de las imágenes del comienzo, de un mundo cada vez más poblado, de un mundo donde evidentemente todos estos cambios de carácter climático, todos estos desórdenes ambientales, pues obviamente obligan a que los habitantes del planeta
empiecen a encontrar formas de producir conservando y conservar produciendo. Dicho lo anterior, quería hacer un comentario del por qué llegué a esto y qué hemos hecho en esto, no solamente en Fedegan, sino a nivel personal. Yo recuerdo que a mí me nombraron presidente de Fedegan en el año 2004. Estaba de superintendente y por una circunstancia muy especial terminé de presidente del gremio. Ya habían pasado prácticamente 2 años del gobierno de Uribe. Mi antecesor, Jorge Bisbal, con una actitud valerosa y valiente, había tratado de defender a los ganaderos, para ese entonces, de todos los actores armados que prácticamente habían hecho del campo no un escenario productivo, sino un escenario de conflictividad y, por supuesto, los ganaderos, sin lugar a dudas, fue el sector del país que llevó la peor parte. Secuestros, asesinatos, extorsiones, en fin, son inenarrables las circunstancias que le tocó vivir a buena parte de los ganaderos en todos los lugares de Colombia. Y Bisbal, repito, con mucho valor, se enfrentó a todos estos actores armados, alzando su voz, cuando aquí ni periodistas ni políticos eran capaces de salir a señalar lo que estaba pasando en el campo. El Partido Conservador no se puede olvidar que buena parte de su fortaleza política ha estado precisamente en el sector rural, porque este partido ha sido el que con mayor acierto ha defendido la visión de país, de ese país que se urbanizó, pero que sigue conservando más de 14 millones de colombianos en el campo. Pues bien, cuando yo llegué, 2 años después de haber iniciado el gobierno de la Seguridad Democrática, evidentemente el discurso de Jorge no calaba. ¿Qué iba a hacer yo a repetir lo que Jorge decía 4 o 5 años atrás? Tenía que buscar otros elementos sobre los cuales construir una política desde Fedegan para el sector ganadero, como le tocó a Miguel en su época, inventarse, construir imaginativamente escenarios que fueran válidos para el sector. Arranqué en un proceso muy reflexivo de repensar la ganadería. ¿Qué había, qué no había? ¿Qué cosas eventualmente podrían ser útiles para generar un cambio de cultura en el sector? Y recuerdo, yo soy taurino, que son de las actividades que, entre otras cosas, los mamertos colombianos han vuelto políticamente incorrectos. Además, también con un contrasentido. El día que no hayan corrida de toros, se desaparece el toro bravo. Es decir, 300 o 400 años logrando tener unos cruces que produzca ese animal sorprendente, pues lo van a acabar unos gritones aquí, como en buena parte de las ciudades donde ha habido la experiencia taurina. Y estaba yo, doctor Carlos Holguín, que para ustedes es de grata recordación lo que les voy a contar. Yo estaba con Jorge Ernesto Holguín viendo toros en Cali, y un señor de manera muy insistente me trataba de echar el cuento de ganadería sostenible. Hubo un momento que yo le dije, mira, deja yo veo toros y después voy a ver una finca que se llama El Atico, de familiares, entiendo, suyo y también de mi mujer, que es donde se había desarrollado una experiencia exitosísima por parte de un inglés que había traído la industria azucarera en los años 70 para tratar de identificar en el Valle del Cauca nuevas experiencias que permitieran diversificar el monocultivo de la caña. Terminó en efecto la temporada taurina,
y diga usted, no sé, 8 o 9 de enero, fui a Latico, comprobé las bondades que tenía un sistema. Una finca que queda prácticamente enfrente del ingenio Providencia, tiene caña y tiene una zona con ganadería, además de una raza que el dueño de la finca había venido cultivando, entre otras cosas por fidelidad familiar, que es el Artón del Valle, con unas productividades impresionantes, y la rentabilidad de la ganadería era muy similar a la de la caña de azúcar. Estamos hablando Valle del Cauca, estamos hablando Cerrito, estamos hablando de una de las zonas del país más ricas. Es decir, no estamos tratando de confrontar regiones diferentes para poder mirar si la caña o ganadería sostenible producía igual o no. Pues estos señores llevaban una cuenta bastante buena y me convencieron. Me convencieron por una serie de elementos que van a ver ahora a continuación en esta presentación, pero cauteloso, estamos hablando enero del 2005, creí que para poder decirle a los ganaderos, en un plan estratégico que le entregué a Uribe como presidente de Fedegan, construido letra a letra, como una carta de navegación que para entonces el gobierno de Uribe quería tener con la visión 2019, no sé si recordarán algunos, Uribe se empeñó en que para el año 2019 el país se repensara 14 o 15 años atrás. Y en efecto, logré armar un plan estratégico de la ganadería colombiana, el PEGA 2019, y uno de los elementos centrales de ese plan estratégico era la ganadería sostenible, pero para eso yo dije, voy a hacerlo primero en mi finca. En las antípodas del Valle del Cauca, las fincas mías quedan en Codazzi y Cesar, trópico bajo, seco, extremo. Estamos hablando del municipio de Codazzi y yo voy a hacer una experiencia, a ver si esto es tan bueno como en las tierras de Cerrito Valle del Cauca. Hice mi primera experiencia en el año 2006, porque claro, esto fue en el 2005, después llevé a la junta directiva, terminé por supuesto construyendo todo el plan estratégico de la ganadería y hasta el 2006 me atreví a avanzar en este asunto. Cuando comprobé que realmente era un instrumento valioso, yo no podía, de irresponsable, ir a formular una política si uno no tenía unas evidencias propias, con dinero propio, para decirle a los ganaderos, háganlo, que aquí hay una cosa que merece la pena. En efecto, en el 2006, en noviembre del 2006, le entregué el PEGA a Uribe y a partir de allí logramos prácticamente hacer una promesa de valor para el país, promesa de valor que está por cumplirse no por cuenta de los esfuerzos de Fedegan, sino porque a partir del 2010 vivimos la hecatombe del gobierno de Santos. Colombia hoy día tiene, o en ese momento podía tener, 35 o 37 millones de hectáreas en pasturas o en rastrojos con ganadería y 22 o 23 millones de cabezas de ganado. Mi promesa de valor era, estos sistemas permitirían bajar a 20 millones de hectáreas, liberando 15, 17 o 14 millones de hectáreas para poder generar bosque protector o agricultura en aquellas zonas donde la ganadería tenía un conflicto entre uso de los suelos y valor, digámoslo, productivo de esos suelos. Como en efecto se ha venido diciendo y maltratando por parte de los pseudos técnicos a propósito de los temas rurales que yo creo que saben bastante menos
de lo que intentan hacer creer en el país. Uno de ellos, de aquí, de esta casa, ¿no? El señor Juan Camilo Restrepo Salazar, que ha sido uno de los sepultureros más duros que ha tenido el sector rural colombiano. Y lo digo con toda base en esta casa. Mamertazo, completo y absoluto. Pero bueno, sigamos en el tema. En consecuencia, arrancamos de alguna forma a hacer esto. Entonces, quizás el segundo cuento que voy a echar, lo voy a echar a propósito del Banco Mundial, pero antes yo quiero mostrar unas imágenes que hablan por sí solas. No, este es el tema de la ganadería, el tamaño de la ganadería. A este ministro, por ejemplo, Sea le decía algo que me parece que es bien importante. La ganadería, de lejos, es el sector económico de la ruralidad que más peso específico tiene en términos de Producto Interno Bruto. Nosotros lo que pasa en el sector rural, el 22-23% depende de la ganadería. La ganadería tiene 700.000 familias vinculadas directamente y casi 1 millón de empleos. Es decir, que entre empleados y ganaderos fácilmente podemos ser 6 o 7 millones de colombianos de los 14 que tiene el sector rural. En consecuencia, lo que se haga en el sector ganadero, en todos los aspectos, de educativo, de infraestructura, de capacidad productiva, tiene un impacto altísimo en materia de pobreza rural y en materia de bienestar del sector rural colombiano. Y ahí usted lo ve. O sea, nosotros somos 3 veces el sector cafetero, 3 veces el sector cafetero, que es un sector emblemático de la economía colombiana. La gente cuando piensa en Colombia piensa en café. Pues nosotros tenemos, desde el punto de vista de cuentas nacionales de PIB, 3 veces el tamaño en términos de generación de riqueza. Adelante. Esto es donde está la ganadería, donde está más negro, donde hay más ganado, costa y llanos. Adelante. Esto es más o menos el hato de hoy. Es decir, cómo está conformado el hato. Hoy en día ya estamos en 28 millones de cabezas, cuántas hembras, cuántos machos, cuánto en producción de carne y cuánto en producción de leche. Estamos hablando, digámoslo, de un impacto sobre PIB de cerca de 27 billones de pesos. Adelante. No, esto es para otra cosa. Bien, vamos a ver unas imágenes que son verdaderamente cautivantes. Adelante. Mire, esta era mi finca, en el año 2006, cuando empecé a armar los proyectos silvopastoriles. Esa era una finca, Miguel, que mi papá sembró de algodón por primera vez en el año 49, cuando llegó de Cornell. Nunca se dejó de sembrar algodón. Mire la condición de los suelos. No había suelos. 2 años después, con este tipo de sistemas, mire cómo está. Mire la ganancia en los suelos. Adelante. Aquí explico un poco lo que es un sistema, que ya lo vimos en el video. Es la combinación de pasturas, de gramíneas, de arbustivos, que puede ser o botón de oro en trópico alto, o leucaena, como esa foto es de mi finca, donde está el cebú, que tiene leucaena. Ambas fijan nitrógeno y ambas tienen una serie de propiedades muy singulares que intentaré comentarles. Y por supuesto, árboles que pueden ser barreras o que puede ser un negocio paralelo desde el punto de vista maderero o de frutas que se pueden integrar a la producción. Adelante. Aquí uno encuentra realmente un elemento que es clave en esto, el tema productivo. La ganadería, como dije antes, 30 y tantos millones de hectáreas, hoy un hato de 27 millones, pues no alcanza a tener un animal por hectárea. Y en consecuencia la productividad neta es muy baja. Cuando usted tiene sistemas que no son silvopastoriles, pero en pastura, no en rastrojo, usted tiene más o menos una productividad de esta naturaleza. Usted tiene la carga animal 1,2 cuando es ganadería normal con buenas pasturas, pero usted lo eleva prácticamente hasta 5,2
gran ganado, cuando tiene sistemas silvopastoriles intensivos. Y cuando hago este énfasis es para decirle a quienes nos están viendo y quienes están aquí acompañándome, que los sistemas de ganadería sostenible pueden ser de diferentes formas. La promesa de valor está en los intensivos, cuando uno logra realmente tener una cantidad suficiente de oferta forrajera integrada. Usted puede tener una ganadería sostenible con árboles, con pastura, pero eso obviamente mejora una serie de elementos, pero no tiene la capacidad de generar este tipo de respuesta. Y lo ven ahí muy fácilmente, no sé si están enfocando la presentación para que quienes nos están siguiendo a través de redes puedan darse cuenta cuánto produce en sistemas tradicionales en leche y cuánto produce con sistemas silvopastoriles, tanto en leche como en carne. La diferencia es sustantiva, tanto para el pequeño como para el grande. Es decir, el ingreso disponible se incrementa de una manera muy importante. Adelante. El otro elemento clave es, sobre todo en trópico, la inclemencia, sobre todo ahora con los temas ambientales. Elementos como la evapotranspiración. En sistemas como este, esta es una foto de mi finca y esta es una foto de un sistema tradicional ganadero. Aquí el agua dura más porque hay árboles que bajan temperatura, porque la cobertura vegetal es mucho mayor y en consecuencia cuando usted tiene una escorrentía, cuando llueve, por ejemplo, en una cabecera y vienen los desbordamientos, cuando usted tiene sistema de estos, el área aferente del agua termina teniendo un proceso más lento de asimilación por parte del suelo y, por supuesto, tiene unos ahorros muy importantes de agua. Adelante. Estos son datos tomados por la Universidad de Antioquia en estaciones meteorológicas de las fincas mías. Mi finca se convirtió, y hago la observación no por otra cosa, sino porque si no falta la persona que trate de hacer comentarios insidiosos. Esto ha sido con créditos del Banco de Bogotá, del Banco Agrario, es decir, estos son hechos con recursos propios a través de créditos. Esto no es ni auxilio, ni subsidio, ni nada. Esto es crédito puro y recursos del productor. Con estaciones meteorológicas, porque yo necesitaba ir midiendo cuál era la realidad para poder armar un proyecto que ahora les contaré con el Banco Mundial. Lográbamos tener a 12 del día sistemas silvopastoriles y sistemas de monocultivo de pasto hasta 14 grados de temperatura de diferencia. Y cuando uno lograba sumar en los dos sistemas, noche y día, uno lograba cumplir, incluso excederse en las exigencias de Kioto. Kioto dice, aquí hay que bajarle 2 grados de temperatura a la temperatura global. Pues esto te lo baja hasta 3 grados y en consecuencia, en la medida que usted haga mucho más, pues naturalmente va a ayudar a reducir la temperatura a nivel de adelante. Esta es una de las revistas más importantes a nivel internacional. Tiene los sistemas silvopastoriles, ahí está el nombre, ahí está la revista, la pueden consultar por web. Es el 9º sistema que más ayudaría a los temas de reversar el cambio climático. Es decir, ya esta cosa pasó de la parroquia a tener una especie de ranking en el mundo, especialmente de los organismos que están muy vinculados a los temas de cambio climático y a los temas de carácter ambiental. Adelante. Esta es una foto, por supuesto mía, en una finca, de otra finca. Y ahí lo que estoy tratando de decir es que, primero,
el tema de captura de carbono. A propósito, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en la sesión que van a tener en Barranquilla, va a haber un panel en Bogotá el día 24 de marzo, en la que vamos a traer una serie de especialistas y entre ellos a un personaje que se llama Viglicio Cerezo. Este es uno de los investigadores más importantes a nivel del mundo en materia de captura de carbono. Y él demostró, con pruebas suficientemente documentadas, que aún más el tema, porque lo hizo en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, donde no hay sistemas de esta naturaleza, sino que midió simple y llanamente de la capacidad de captura que tienen los pastos. Y en el caso argentino, alcanzó a demostrar que la captura de carbono es mucho mayor que el impacto de efecto invernadero y por consiguiente tenía Argentina, especialmente un país, pues, desde el punto de vista rural, de la pampa hasta la parte subtropical, absolutamente productivo, un balance positivo en materia de gases de efecto invernadero. Pero claro, cuando usted mide un sistema como este, mire, pues yo no es que sea muy alto, pero estoy 2 o 3 metros delante de la pastura. Si ustedes pueden darse cuenta, ahí hay 3 elementos de lo que ustedes vieron. Usted tiene el pasto, son pastos guineas, de una altura, Miguel, que fácilmente pueden ser 2,5 metros, la guinea. Tú conoces la finca de mi papá. Bueno, esas son tierras buenas, pero mira el tamaño de la pastura. Y lo que asoma allí un poquito como es la leucaena. Ese es un arbustivo que puede crecer hasta 5 o 6 metros, que se poda cuando el ganado se come el pasto, más o menos cada 40 días. Y por supuesto, al ser podado, incorpora una cantidad de nitrógeno al suelo, lo cual le permite tener una capacidad de respuesta en materia de producción de forraje muy alta. Pero al mismo tiempo tiene otra serie de propiedades, porque por lo general un arbustivo tiene una relación tallo-raíz más o menos igual o proporcional. Si usted lo poda a 40 centímetros, mata raíces. Si mata raíces, libera nitrógeno. Y por supuesto, esa raíz que muere termina siendo materia orgánica y al ser materia orgánica mejora la composición de los suelos. Ustedes se recuerdan la primera fotografía, un suelo prácticamente limpio. El gran problema de la agricultura moderna, y déjenme recordar otra vez a mi papá que hizo un doctorado de suelos en Cornell. La gente aquí tenía una idea más o menos clara de la estructura de los suelos. Arenoso, francoarenoso, arcilloso, etcétera, etcétera. Después empezamos a entender los suelos desde el punto de vista de una serie de nutrientes químicos con los cuales se hizo una parte importante de la Revolución Verde. Nitrógeno, cloruro de potasio, etcétera, etcétera. Pero muy pocos, hasta hace muy poco tiempo, empezamos a entender los suelos desde el punto de vista orgánicos. Es decir, cómo logramos mejorar los suelos a través de procesos que permitieran tener mucho más capa orgánica. Si un suelo no tiene materia orgánica, es un suelo que tiene una capacidad muy limitada de producción. Ese suelo que ustedes vieron al comienzo, que prácticamente tenía 0,4, 0,5 de materia orgánica, hoy tiene, obviamente 10 o 12 años después, tanta materia orgánica como un bosque primario. Como un bosque primario. Esto con trabajos de la Universidad de Antioquia y con otras universidades que se han, con el CIPAF y con FEDEGAN, puesto pues en la tarea de identificar todos los elementos que forman parte de esta cosa. Y ahí ven ustedes eucalipto,
que maderable, etcétera, etcétera, ahí tengo alguna crítica. Yo sembré eucalipto por alguna circunstancia en su momento, no lo volvería a hacer. Mucho mejor hacerlo, me da pena pues con los que promueven el eucalipto, pero como uno es lo que tiene que ser honesto cuando uno ha sido campesino productor, eso hay que hacerlo es con árboles nativos, ojalá leguminosos, ojalá que sean árboles que ayuden también al paisaje, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los samanes, allá le llamamos en mi tierra algarrobillos, eso ayuda mucho, porque también son nitrogenan suelo, son acacias, son bonitos, etcétera, etcétera, porque a la final estos sistemas, ya lo verán ustedes, así como los del eje cafetero tienen una cosa hermosísima que es el paisaje cafetero, esto vuelve unos paisajes verdaderamente lindos que algún día permitirán hacer también ecoturismo. Ya van a ver una foto. Adelante. Bueno, un segundito. Pero luego viene la reducción de emisiones de metano, la reducción de emisiones de óxido nitroso, etcétera, etcétera. Mire, este es un tema muy importante, porque esos dos componentes son los que tienen el impacto de cambio climático. Pero claro, mientras que la captura de carbono demora cientos de años, lo otro a los 5, 6 o 7 años termina. ¿Qué dijo por ahí? ¿No qué? ¿Qué pasó por allá, Juvenal? Se le cayó el paraguas, Juvenal. Bueno, estos a los 6 o 7 años la misma naturaleza termina por asimilarlos. Pero, mire lo que voy a decir que es muy importante. Todos estos ambientalistas mamertos viven hablando, con el perdón de la audiencia, de los peos de las vacas. Claro, no es igual un peo de una vaca, para ponerlo en el lenguaje poco familiar, cuando consume este tipo de producto que hay, que cuando está en un confinamiento con suplementos que en algunos casos tienen también proteína de origen animal. Porque el bovino hace, digamos, la síntesis de los alimentos a través del rumen con bacterias. Y en consecuencia, cuando lo que come tiene unas condiciones diferentes, como en este caso, que son naturales, pues obviamente los peos son totalmente diferentes. Conclusión, los peos son menos dañinos para el cambio climático, pero la captura de carbono es altísima y en consecuencia el servicio ambiental es muy importante. Adelante. El tema de fauna, es decir, terminé con corredores de fauna espectaculares, incluso culebras, que obviamente es un animal pues nocivo para el bovino, pero yo tengo mico, y bueno, en fin, uno vaya y es un zoológico andante, osos, hormigueros, cosas que se habían perdido, porque claro, como yo pasé de tener poco a tener bastante, y voy a seguir haciendo más, a la final es un entorno, ¿no?, que realmente logró que todos estos factores bióticos que son de conservación ambiental se den en este tipo de sistemas. Adelante. Y aquí un elemento que es clave, que es los cucarrones, los lombrices, lo que es la fauna edáfica, que es un concepto que en la época, yo creo que cuando mi papá estudió suelos en Cornell, no tenían claro. Es que para que sinteticen los alimentos que tiene el suelo, las plantas necesitan descomponerlo, las bacterias. Y en consecuencia hoy hay precursores a través, digámoslo, de productos que permiten mejorar todo lo que es la base de bacterias de los suelos,
con lo cual los elementos menores, el selenio, el potasio, etcétera, etcétera, quedan con mayor facilidad para que las plantas los absorban y a través de los procesos de fotosíntesis los asimilen. Pero aún más, ustedes ven huequitos. Esos huequitos no solamente airean los suelos, sino que cogen la bosta, la boñiga y los cucarrones o los lombrices la entierran. Materia orgánica en el suelo. Entonces, suelos que antes tenían una capa de permeabilidad, acuérdate, de 20-30 centímetros, terminan teniendo, gracias a las raíces, que al podarse se mueren, y entonces el cucarrón o la lombriz mete 50, 70, 80 centímetros materia orgánica, que es el estiércol, al suelo. Usted va a un sistema silvopastoril, después que pasa el ganado. En el caso mío yo lo roto un solo día, y entonces todo cae en el mismo lugar. En el caso mío, yo tengo un sistema más o menos de 10 hectáreas. En 10 hectáreas meto 80 animales. Un día, 2.500 metros. Un día, 2.500 metros. Al día siguiente lo paso. Y claro, 80 animales en 2.500 metros, es decir, en un cuarto de hectárea, pues todos comen ahí, no pisotean el pasto y por supuesto terminan echando el estiércol allá y usted 3 días después no encuentra una sola boñiga. Las lombrices, los cucarrones ya la enterraron. Es una cosa de una dinámica biótica que uno se sorprende. Entre más lo hago, digo, increíble lo que es la sabiduría de la naturaleza para este tipo de procesos. Bien, adelante. Este es un cuadro que es bien interesante. Mire, yo, como ya llevo tantos años, yo me gané a Miguel en la presidencia de Fedegan. Ya llevo 16, Miguel. Entonces he viajado por todo el mundo. Miguel estuvo, ¿cuánto? Como 12, una cosa de esa, ¿no? 14, una cosa de esa. ¿Cuánto? 11. Yo llevo 16. Que Fedegan solamente ha tenido 5 presidentes. 5. Mire, y todos, creo, todos Godito menos uno. Miguel. Que fue ministro de Agricultura, Miguel. Hernán Vallejo Mejía. Pepe Sojo, que ese sí es liberal, pero terminó en Salvación Nacional en la lista del Senado de Álvaro Gómez en el 91. ¿No? Jorge Vival, también Godito, y el suscrito, que algunos todavía me coquetean, pero mi corazón sabe dónde está. Bueno, lo dejo ahí. En consecuencia, yo he recorrido el mundo en estos temas. El mundo está demandando bienes alimenticios con propiedades nutribióticas, omega 3. Coma salmón, perdóneme, coma carne colombiana, porque tiene mucho más omega 3 que cualquier otro producto. Porque a la final el omega 3 se fija es en la oferta forrajera que la transforma el animal y le queda el omega 3. Estas son muestras con la Universidad de Antioquia. Esto no es un cuento que uno echa. No, esto está probado. Adelante. Y en consecuencia, uno va a tener unos mercados cada vez más especializados para este propósito. Mire, esto lo digo con mucho orgullo. Esta es otra finca mía que se llama La Luisa. Esta es la revista, y la pueden buscar por internet, más prestigiosa del mundo. Estos son 2 investigadores cuyos nombres son, no sé si la pueden mirar ahí, son 2 americanos, que como consecuencia de lo que veníamos haciendo, se fueron a ver esto. 4 páginas de la revista, no una, 4 páginas de la revista. Este es simplemente para mostrar lo que se dice en Colombia, La Luisa, esa finca es mía.
en sistemas silvopastoriles. ¿Ok? Adelante. El tema de acceso de mercado, yo creo que hay que cambiar una diapositiva que yo creo que el acceso de mercado, esta debía estar antes. Irlanda, país nórdico, toda la ganadería de Irlanda hoy la echaron a pastura natural, pero no tiene la ventaja que tenemos nosotros, 360 días al año, sol tropical. ¿Correcto? Cuando uno mira lo que están ofreciendo en esos mercados, uno dice, lo tenemos todo, no hay que hacer mayor cosa. Y sin embargo, como todos, como decía López Pumarejo, siempre vivimos a la penúltima moda. No somos capaces, cuando además ya tenemos sistemas probados. Con otro elemento, que de pronto quiero que esta reflexión sea bien asimilada. Ustedes vieron lo que ha sido el comportamiento de los habitantes del planeta, comportamiento extremadamente acelerado. Sin embargo, el hato mundial no ha crecido y en consecuencia la oferta de carne disponible se ha mantenido, ha crecido más que el hato porque hay mejores tecnologías que hacen que en los Estados Unidos, por ejemplo, sacrifican animales de 17 meses, obviamente en confinamiento, que hay una mayor producción de carne, pero no en las proporciones que creció la humanidad. Es decir, la humanidad ha crecido 30 o 40 veces más que la oferta de carne. ¿Ese fenómeno a qué te lleva? Con otro hecho, ¿no? Que Asia comía grillos, murciélagos, y además China era un país que no consumía. Es decir, China no alcanzaba ni siquiera medio kilo de carne año. Hoy consumen. Hoy el mayor mercado mundial de clase media con capacidad adquisitiva está en China, 600 millones de habitantes. Europa 400, Estados Unidos 300. Esos tipos también les gustan comerse un sirloin o una punta de anca, para ponerlo en español, o cualquier corte de buena carne. Y tienen con qué pagarla. Por eso la ilusión mía de China. ¿Qué va a terminar por suceder? Por eso es tan importante esto. Y hay que tener todas las certificaciones ambientales, etcétera, etcétera. Que cada vez la cantidad disponible va a ser menor para la demanda efectiva. ¿Quiénes terminan comiendo carne? Aquellos países que la producen. Y solamente aquellos ricos de los países que no la producen y que tienen que comprarla. Por ejemplo, acabo de llegar de Emiratos. Fui a Qatar el año pasado también. ¿Por qué esos mercados? Porque son mercados de altísimos precios. Emiratos puede tener 8 millones de habitantes, pero tiene 45 millones de turistas que no propiamente van a hacer turismo de chancleta. El que va a Dubái o el que va a Medio Oriente, pues, ¿no? Ese va a hoteles de 5 estrellas y allá pagas, digámoslo, un trozo de buena carne en $150. Sí, claro, Miguel. Y la carne nuestra colombiana ya está en Dubái. Es decir, yo mostré una fotografía ahora que estuve en unos trinos con el sello de quién exportó, etcétera, etcétera, en los supermercados. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene una serie de particularidades que lo permiten. Pero además de esos mercados de muy altos precios, China, mi ilusión es China. Yo espero que la pandemia esa que recorre como un fantasma el mundo se acabe rápido. China nos puede comprar ya 100.000 toneladas. 100.000 toneladas, pues son $500 millones. Cuando yo llegué a Fedegan, la tonelada de carne compensada estaba a $1.800.
hoy está 5.100 como consecuencia del descalce de una mayor demanda y una oferta que no crece al ritmo de la demanda. Por consiguiente, las posibilidades que tiene Colombia en esto es terrible. Adelante. Bien, pero nosotros hicimos un proyecto que fue verdaderamente importante para Colombia con estos aliados. Y el cuento es muy sencillo y lo voy a echar como cuento. Cuando ya había sembrado, cuando ya tenía una experiencia personal como en el año 2007, me invitaron a Costa Rica al CATIE, que es uno de los centros de investigación más importantes de Centroamérica, financiado inicialmente por los americanos y estuvo dentro del entorno de la OEA. Los americanos siguen financiando eso, una cosa bien importante. Me invitaron a dictar una conferencia, fui, dije lo que tenía que decir con respecto a esto, todavía no teníamos todos los elementos, y estaba un personaje holandés que trabajaba en el Banco Mundial como consultor senior, lleva 20 o 30 años en el Banco Mundial, y cuando terminé la conferencia, esto es increíble, un ganadero, presidente de Fedegan, de Colombia, que venga a echar este cuento aquí, yo no me lo creo. Y yo, pues muy sencillo, camino y lo invito a Colombia. E invité a Kees de Hans, creo que se llama el holandés. Lo traje. Fuimos a ver eso. Digo, hombre, sí, esto es bien importante. Pero dije, armemos un proyecto. Armamos un proyecto. Y en medio de eso me invitaron a Argelia a un congreso, a un congreso de Naciones Unidas sobre el tema de desertificación, donde estaban todos los países que tenían procesos agudos de incremento de las zonas desérticas del mundo. Allá yo fui, año 2007 tal vez, no, 2008, y eché este cuento ya un poquito mejorado. Y el Banco Mundial, el GEF, me dijo, hombre, ¿sabe qué? Sí, esto nos gusta, armemos una propuesta para el Banco Mundial, armamos una propuesta del Banco Mundial que la firmamos en el 2010 antes de salir Uribe en Cartagena en el mes de marzo, donde Banco Mundial más estas otras entidades, pero especialmente el Banco Mundial con el GEF, nos dio cerca de 7 a 8 millones de dólares para arrancar un proyecto en Colombia. Arrancamos el proyecto y en la mitad del paseo, los ingleses, preocupados por el tema del medio ambiente, acuérdense que el príncipe Carlos ha sido muy inclinado a eso, dijo, ¿sabe qué? Nos gusta, y le metió 22 millones de libras esterlinas, total hicimos un proyecto grueso. Proyecto que estos aliados, en medio de la pelea con Santos, cuando me quitaron todo, ¿no? Y me dejaron solo, incluso el Partido Conservador. ¿O no, Miguel? ¿Ah? Por cuenta de Juan Camilo, pues de Juanca. Ese fue el que empezó con la tropelía y terminó el corrupto de Iragorri. Terminamos impactando con este proyecto. No me lo quitaron. Fue lo único que no me quitaron. Lo único que por la representatividad de los aliados dijeron, mira, ¿sabes qué? Mejor no nos metemos con eso. Y el Banco Mundial le dijo, no, mire, esto, el que nos da garantía es Fedegan, y por supuesto, digámoslo yo que he estado detrás de esto, porque creo firmemente, uno no puede hacer cosas si uno no cree en las cosas. Como yo lo he hecho, he creído y todos los años hago más, pues creo que esta es la solución. Bueno, la respuesta fue muy sencilla, adelante. Nosotros hicimos un proyecto, involucramos a 4.100 muy pequeños productores en esas regiones, Bajo Magdalena, Valle del Cesar, etcétera, etcétera, y logramos impactar 159.000 hectáreas en este tipo de sistema. Eso me permitió a mí decirle un día al presidente Duque, mire, presidente, aquí hay una apuesta de Colombia como país tropical
para el mundo. Creo que tenemos la fórmula. Se hizo. Es decir, no solamente lo he hecho yo y otros más iniciados en el tema, sino que aquí hay 159.000 hectáreas. Atrévase a plantear una propuesta de 100.000. Y en efecto me dijo, hagamos un congreso ganadero. Ah, ¿cuánto es su congreso ganadero? Dije, no, presidente, nosotros hacemos congreso ganadero cada 2 años. Digo, no, usted tiene que hacer un congreso ganadero, precisamente para formular la política. Allá me acompañaron algunos de ustedes, obviamente nuestro presidente honorario y eterno, como Miguel allá estuvo firme, ¿o no, doctor Miguel? En el Congreso, y echó el cuento como lo echó en Naciones Unidas. Entonces, ¿qué he querido yo y he seguido insistiéndole al presidente Duque, con quien hablé nuevamente hace pocos días? Aquí hay que vincular al país. Porque claro, sistemas de estos tienen un valor 3, 4 o 5 veces superior a los sistemas tradicionales. Es decir, para que la gente no se esté creyendo en mucha plata, usted siembra una hectárea de pasto con 1 millón de pesos. Usted no hace un sistema silvopastoril intensivo con menos de 4 o 5. Usted tiene que conseguir los recursos. Entonces, si uno como país, imagínense esta utopía. Si uno como país dijera, voy a hacer 1 millón de hectáreas y que no tenga lo que tengo yo 8, que tenga 5, usted tiene 5 millones. O que usted como país diga, voy a hacer 10, tengo 50 millones de cabezas, tenemos 28, en 34 millones de hectáreas. Imagínense el impacto productivo de Colombia con carne de esta naturaleza. Cambia el país y empieza el país a tener otro tipo, digámoslo, de dinámicas económicas, ambientales, sociales, etcétera, etcétera. Pero antier tuvo una reunión significativa y ayer la repetí con el Ministerio de Agricultura. Resulta que me llama el ministro de Medio Ambiente el lunes. Me dice, hombre, vente para acá porque el presidente quiere ver cómo logramos cumplir la meta que el presidente hizo, entre otras cosas, en Davos. Porque la de Fedegan la hizo en Naciones Unidas, 100.000 hectáreas. Pero en Davos dijo que iba a sembrar 180 millones de árboles. Yo cuando lo vi, calculé y dije, no, 320.000 hectáreas. Yo he sembrado bosques y en consecuencia sé cuántas son. Y le mandé un mensajito. Estas son palabras mayores. Bueno, ayer hice una reunión. Entonces en la reunión yo le decía al ministro de Medio Ambiente y a la directora de la Agencia de Desarrollo Rural, mire, uno tiene que definir muy claro los instrumentos de política dependiendo de quién es el que va a ejecutarla. Si es el Estado, que quiere sembrar 180 millones de hectáreas, tendrá que hacerla en los baldíos, en los parques, como los que están deforestando, a través de las corporaciones autónomas. ¿Pueden hacer 300.000 hectáreas? Bueno, es una labor importante. Pero yo que fundé, a propósito, doctor Juvenal, el presidente Betancur, a mí me nombró como el primer director de Corpocesar en el año 84. Allá llegó a IUPAR, se echó un discurso y digo, si lo que hay que hacer para no sé qué más cosa es que lo nombro a la cosa de Corpocesar, creo Corpocesar y nombro al señor Laforí, y yo fui el primer y por consiguiente conozco lo suficiente la manera como han venido operando las corporaciones autónomas regionales. Que sean capaces de sembrar 300.000 hectáreas, tengo dudas. Yo creo en el sector privado, que además es una de las cosas que el partido, yo diría que el centro derecha o yo diría la derecha colombiana tiene que rescatar el papel del empresario, el papel
de lo que realmente es capaz de hacer un empresario en una economía de mercado, donde es la iniciativa privada la que genera esas dinámicas de desarrollo, de crecimiento, de bienestar. Álvaro Gómez con el tema del desarrollismo. Eso fue en el 74. Todavía estamos apenas tratando de intuir buena parte de lo que Álvaro Gómez como pensador y doctrinario tenía en la cabeza desde la campaña del 74. Yo sí creo, le dije al ministro, que el sector privado en sistemas silvopastoriles, con unas compensaciones ambientales bien formuladas, es capaz de hacer no 300.000 hectáreas, porque habría que encontrar una ecuación por captura de carbono, por una cantidad de elementos, en donde esos 180 millones de hectáreas, en vez de estar en bosques para asuntos protector, porque no es para asuntos comerciales, estén en ganadería sostenible, y entonces en vez de hacer 300.000 hectáreas, hagamos 1,5 millones. ¿Sí me estoy explicando bien? Si yo tengo que sembrar 180 millones de hectáreas, 180 millones de árboles, digámoslo para hacerlo más fácil, hagámoslo en 1.800.000 hectáreas, 100.000 árboles por hectárea y no 600 árboles por hectárea. 100 árboles por hectárea caben en lo que yo tengo. Y hago ganadería sostenible y hago una ganadería altamente productiva. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo le dije al gobierno la siguiente cosa. Mire, adelante. Bueno, esta es otra finca que yo tengo. Mire, estas son imágenes reales. Mire, abril de 2011, porque yo iba haciendo poco a poco. En agosto del 2011, en enero del 2012, en junio del 2012, adelante, en diciembre tal, en mayo, mire, esto tiene 3,5 metros, 40 días. Cantidad de comida que tiene eso, Miguel, es una cosa loca, adelante. Esa es mi finca. Mire qué belleza. Paisaje cafetero. En vez de eucalipto uno le pone samanes, más bonito incluso. Adelante. Creo que, ok, entonces yo le dije en este momento, hagamos 100.000, eso vale 600.000 millones de pesos. Pero luego le dije, ¿cómo? Que es lo mismo que le decía al ministro, adelante. Sencillo. Miren esta cosa, que es una propuesta que a la ministra de Minas se lo ha planteado el presidente Ecopetrol. A ver, ¿qué le sucede a la industria extractiva? Que afecta ambientalmente, inflige un daño ambiental. ¿Qué le obliga a las normas aquí y en cualquier parte? Compensa el daño. ¿Cómo lo compensa? Sembrando bosques. Entonces Ecopetrol y la Oxy siembran bosques, no, así no es el papel de ellos. Si usted tiene que sembrar un bosque, usted tiene que empezar por comprar la tierra, sembrar los arbolitos, cuidar los arbolitos. ¿Para qué hace eso? Más bien haga una cosa más sencilla. En su entorno, identifique qué ganaderos quieren hacer ganadería sostenible. Y usted le dice, si usted lo hace, cuando lo haga, el valor de compensación ambiental se lo pago en dinero. El ganadero que no tiene que comprar tierra, que al hacerlo mejora productivamente, lo hace y una vez hecho y medido el impacto en cuanto a los servicios ambientales que ofrece Ecopetrol o cualquiera de los que tienen que compensar les paga. ¿Sí me expliqué bien el elemental? Ahí vamos, que una norma, que un inciso, que una cosa, que uno... Bueno, pero hay otro elemento adicional, que es este. Adelante. No, había uno que era el de las carreteras, atrás. Bueno, ahí están las dos. Y los proyectos de infraestructura. Usted hace una carretera, 200 kilómetros, entre la carretera, las bermas y la zona de cesión puede haber ¿cuánto? 300 metros.
300 metros por 200 kilómetros, ¿cuántas hectáreas de bosque son? Muchos. No le ponga un concesionario de carretera a que haga bosques. Ese no es el oficio de él. Dígale a la gente que está en esos 200 kilómetros, ¿quién quiere compensar tantas hectáreas en ganadería sostenible? Que una hectárea o 5 hectáreas, por decir 5 hectáreas equivale a una hectárea de bosque de acuerdo a la compensación ambiental que me exige la AMLA. Se proyecta, elemental. Entonces uno podría muy fácilmente desatar en el sector privado, si uno cree en el sector privado, unas dinámicas para hacer esto. Y empezamos a cambiar la geografía, a cambiar la productividad y empieza a ser Colombia referente mundial en los sistemas silvopastoriles como una propuesta de Colombia al mundo que signifique una apuesta al futuro en materia de cambio climático. Ojalá que el Partido Conservador y por supuesto Centro Democrático y la derecha colombiana se apropie de estas ideas. Esa es la de Álvaro Gómez, el acuerdo sobre lo fundamental, para que nuestro país, en un tema que no tiene ángulo ni malo ni equivocado, sean los que realmente hagan propia una propuesta que hoy o mañana o algún día se hará, porque no solamente pasa por hacer más rentable el campo, sino por hacerlo sostenible con una cantidad de externalidades en materia ambiental. Muchas gracias. Bueno, vienen las preguntas para las redes sociales. Si quieren, vienen unas preguntitas para las redes sociales que me da. Hay gente en las redes sociales que quiere hacer preguntas y yo con mucho gusto. ¿Tiene ya? Dos minuticos. Les pido al auditorio 5 minuticos más, por lo menos, para ser respetuoso con la gente que está en redes sociales. La pregunta que tenemos en redes sociales es cómo puede un pequeño ganadero acceder a tener un sistema silvopastoril. Y aparte, doctor Laforí, queremos que envíe saludos en Tumaco, Arauca, La Guajira, y el representante Lozada está viendo en este momento la transmisión. Gran cosa que Lozada esté viendo, porque eso es lo que le quería invitar de hace mucho tiempo. Y usted sabe que muchas veces lo que le he dicho con respecto a este tema. Pero bueno, bienvenido y ojalá me acompañe algún día para que se dé cuenta que los ganaderos ni somos deforestadores, ellos son unos criminales que están buscando control territorial en los parques naturales de Colombia. Pero bueno, no, yo creo que esto es una política que hay que estar, que tiene que orientarse especialmente para los pequeños. Por eso, dentro de la propuesta que hemos venido trabajando con el gobierno, con la Agencia de Desarrollo Rural, con el presidente de la República, es ganadería sostenible con asistencia técnica para los pequeños, de tal manera que no solamente tengan los extensionistas que le enseñen, que los ayuden a desarrollar los proyectos de ganadería sostenible, sino que en un entorno productivo ellos puedan compararse con sus vecinos. Esta es una propuesta que ya la estamos desarrollando en el Atlántico con la gobernadora del Atlántico, donde el gobernador, por lo menos en Costa Caribe, hemos conversado con Bolívar, Sucre, Guajira, estuvo también Casanare,
Hay varios, Huila también ha estado interesado con todos los gobernadores del país. Vamos a tratar de ayudarles a estructurar proyectos que eventualmente puedan presentarse a través de los recursos que tiene el Estado en ciencia y tecnología o los que se denominan de regalías, de tal manera que se puedan impactar a todos. Casi que con la gobernadora del Atlántico en un proyecto que ya tenemos estructurado, proyecto de 3.000 millones de pesos, vamos a atender a 3.000 pequeños productores, 3.000 pequeños productores en los próximos meses. ¿Alguna pregunta del auditorio? Entonces empecemos por acá. No, pero venga, pues usted conoce el tema, deje el auditorio. Bueno, haga la pregunta. Muy buenas noches. Mi pregunta va enfocada, pues esta propuesta viene del 2004, lo de carne natural tropical sostenible, es que en este momento, sí, se está pidiendo esto en el mundo, pero también tenemos que, como productores o como país, hacer un protocolo de producción, porque ya se está viendo que están cada día en la ciudad dando un curso de cómo implementar un sistema sostenible, y cada quien hace un protocolo. Está el protocolo Ganso en la Orinoquía, está el de Rainforest Alliance, está el de Ganadería Sostenible. Entonces, ¿qué va a hacer FEDEGAN para que unifiquemos y no terminemos en una mano de protocolos que de pronto después van a... No me da pena, lo va a tener que corregir. Nosotros tenemos los protocolos, además difundidos. En el gobierno del corrupto de Iragorri, muchos que intentaron inventarse el tema que ya nosotros traíamos desde el 2009, terminaron haciendo tonterías por ahí por el país para ganarse unas platas malavidas. No. Lo nuestro es claro. Incluso los protocolos están escritos, repartidos prácticamente en el país. Y tenemos un equipo técnico en toda Colombia dispuesto a atender los diferentes proyectos que se surgen. Y en el tema de protocolos de carne, por favor, tuvimos el sello de calidad de la carne. Es decir, ahora hay que volver otra vez a rehacer buena parte de las cosas que ya habíamos hecho durante el gobierno de Uribe, incluso en los 2 primeros años del gobierno de Santos. Doctor Laforí, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Qué alegría saber que tenemos un candidato presidenciable y godito. Lo primero, la Biblia enseña qué animales comer y qué animales no comer. Y en la lista no está el murciélago, ni el gato, ni el perro. Y el cerdo es puerco. Y dice que no se debe comer. Pero yo miro que hay una campaña, siempre en mercadeo no hay espacio para dos líderes. Y por Colombia nos está sacando ventaja, o sea, lo que no se debe comer. Esto que tú presentas hoy debe saberlo el mundo, no Colombia, porque es que aquí copiamos todo. Entonces mejor que el mundo sepa primero y luego nosotros copiemos que el mundo está en el camino correcto. Y lo segundo, es una invitación, doctor Laforí, a que el FEDEGAN haga más esfuerzos públicos para fomentar el consumo de carne de res en Colombia, porque cada vez que voy al supermercado no hay chorizo de res, hay chorizo de mezcla con res, cerdo y pollo, y lo mismo en hamburguesas y etcétera, y yo no puedo comer de eso. Lo segundo, no, solo una cosa, doctor, breve, muy breve, de verdad. Hay una campaña de desprestigio contra el ganado con la boldadona, y están afectando nuestros deportistas. Es necesario crear un sello también que diga libre de boldadona. Nada más, doctor. Bueno, tiene razón. Yo creo que hay más esfuerzos para el tema de incentivo al consumo. Las campañas que vamos a lanzar próximamente van a ser muy interesantes, no solo desde el punto de vista, digamos, del chef, sino desde el punto de vista médico. Con el presidente de la Sociedad de Oncología, que además es el papá de Santiago Castro, y una serie de médicos eminentísimos colombianos para mostrar todo lo contrario. ¿Qué otra preguntita por ahí? Estimado doctor Laforí, siempre es un gusto, acá, Camelo, siempre es un gusto tenerlo aquí en el partido. Digamos que ya la pregunta es sobre el tema específico que usted trataba. Ustedes se pensaron la ganadería de una forma después de la Revolución Verde,
y se pensaba en el sector agropecuario después de este gran hito para la humanidad. ¿Cómo se repiensa ahora la ganadería con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y cuál es esa ganadería después de estos sistemas silvopastoriles? Gracias, doctor. Mire, no, las tecnologías de información lo que hacen es simplemente ayudar a cualquier productor, no importa cuál sea el sector, a tener información y hacer las cosas de una manera de pronto mucho más, con ayudas mucho más tecnológicas. La ganadería se define con 4 elementos: comida, manejo, plan sanitario y genética. Pero lo más importante de la comida, lo más importante para la ganadería es la comida. Si tienes comida, tienes ganadería. Y estos son los sistemas más eficientes para el trópico a nivel del mundo. Bueno, doctor Laforí, una pregunta que yo creo que no tiene que ver tanto con ganadería, pero sí con la situación que está pasando en el país. Lo primero es que acá, así como vemos que la ganadería tiene esa cantidad de posibilidades, lo tienen muchas otras industrias y muchos otros sectores de la producción. Pero acá estamos ante una guerra mediática y ante una guerra ideológica terrible, con una gran diferencia, y es que Open Society, que es Soros, está entregándole toda la plata a estos mamertos de los que usted habla. ¿Cómo hacemos nosotros, sin recursos o con mucho menos recursos, combatir esa guerra ideológica que es la que está acabando el país? Y yo creo que acá todos los que estamos en la derecha somos los que tenemos que salir a combatir eso. Si nosotros mediáticamente no salimos a combatir todas estas nuevas ideologías, todo este progresismo, pues vamos a terminar sumidos seguramente en el 2022 en una hecatombe, que es lo que le está pasando a Chile. O sea, Chile ya se perdió. La probabilidad de que Chile salga del lodo en que lo metió Piñera es muy difícil. Entonces, ¿cómo hacemos, doctor Bueno, Laforí? ya es una pregunta de calibre profundo. ¿La contesto o espero? Chucho, ¿qué hacemos? Contéstela. Bueno, no, la contesto porque como yo estoy en la misma línea de bueno, no, mire, yo me estoy preparando por una razón elemental, porque la amenaza que hay sobre la ganadería es muy profunda, desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista, digámoslo, de las necesidades en materia de absorción de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema nuestro? Conoció bien Miguel. Somos muchos, dispersos, con culturas que no son similares y que muchas veces no hacemos el esfuerzo necesario para defender lo propio. No te olvides que el sector de centro derecha o de derecha, como quieras llamarlo, ha estado más vinculado a la ruralidad colombiana. Volverse a ganar eso ya es bien importante. Mañana, si usted quiere, lo invito a usted solo. Voy a arrancar una apuesta de fondo de lo que es la comunidad ganadera. La comunidad ganadera, mal contado, son 700.000 familias y, como lo dije inicialmente, 1 millón de empleos. Yo aspiro a que antes de terminar el 31 de diciembre, todos los ganaderos, óigase bien, los tenga en grupos cerrados de WhatsApp. ¿Para qué? Para defenderla de las amenazas reputacionales. Ganadero paramilitar, ganadero despojador, ganadero deforestador. Yo tengo que darle insumo a los ganaderos para que se defiendan. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un equipo que ya tengo conformado, para que a través de piezas, a través de imágenes, a través de infogramas, cada ganadero se vaya apropiando de la defensa de lo que es.
Que la carne da cáncer, como lo acabo de decir. Ya con el equipo tenemos unas narrativas que van a permitir ir destruyendo los mitos que desde la izquierda han venido construyendo. Y un comentario final. Que yo, aunque es un escenario diferente, para otra conferencia diferente, lo que nos ha pasado a nosotros, contrario a lo que ha hecho la izquierda, con gran eficiencia, es que detrás de sus causas construyen narrativas. Nosotros, teniendo las narrativas que fácilmente van en la dirección de nuestras propias causas, no somos capaces de construirlas y de alguna manera exponerlas. Eso es lo que nos tiene molido. Aquí hay que volver a construir en torno a nuestras causas las narrativas vivenciales, porque ellos tienen narrativas con la inversión revolucionaria que están acostumbrados. Ellos son los asesinos, pero los asesinos somos nosotros. Fíjense que hace nada llevé al doctor Acevedo a una junta directiva para entregarle un trabajo que ya lo habíamos hecho, que Miguel conoce, de acabar con el olvido. Más de 10.000 ganaderos asesinados y secuestrados. Se nos vino encima toda la mamertería colombiana. Inmediatamente. Todos. ¿Ok? Ahí estamos. Firmes. ¿O es que la narrativa válida de nuestros muertos no existe? En cambio, la narrativa de ellos, como actores de paz, ahora todos estos son unos angelitos. Menos mal que la doctora Ingrid Betancourt, en un acto valioso, salió a decirle, no, perdóname. Fueron unos secuestradores. No obstante que apoyó el proceso de paz, ¿no? La carta refleja prácticamente lo que ellos no querían escuchar, como lo dijo el general Mendieta y como han dicho muchos. Ellos instrumentalizaron a las víctimas simple y llanamente para que su narrativa tuviera una oportunidad y para que la historia colombiana eventualmente tuviera unos elementos totalmente diferentes. Por eso, además, mi semana pasada, Historia y Memoria, ¿cómo es ese rollo? El cura de Ruz con el cuento de la memoria, y por fortuna llegó a Acevedo como a través del Centro Nacional de Memoria Histórica, por lo menos la narrativa vivida, porque la de ellos no, la de ellos es ficticia, a través de los elementos de inversión revolucionaria, terminan permeando las sociedades urbanas que no han vivido lo que han vivido otros muchos colombianos, especialmente en la zona rural, que le tocó resistir como víctimas y no como victimarios todos los actores armados que hicieron del sector rural prácticamente un campo de conflictividad y no de producción. Pero esa era una política. Chucho, la tuya es porque tú también eres campesino. Sí, pero no, yo ahora me volví técnico. Ah, carajo. No, es muy concreta. Es que tú primero felicitaciones, extraordinaria la conferencia, y como decía José Miguel y otra persona, esto hay que replicarlo, esto hay que sacarlo a todas partes. Tienes que hacer ese recorrido por el país para contar esto. No, es algo... ¿Cuándo vamos a Arbeláez? Empecemos por Arbeláez, listo. Es algo que ustedes deben conocer y que está circulando por internet, y que los mamertos a los cuales nos hemos referido están empezando a caerle encima, obviamente a Fedegan, a los ganaderos. ¿Cómo es el cuento de que se va a importar carne de la Argentina para Colombia? Eso a la gente la tiene... Yo sé que eso no es cierto. No, pero no, sí es cierto. No, sí es cierto. Estás equivocado. Aquí se viene importando carne de Argentina. Es más, nosotros firmamos Mercosur y nosotros con los Estados Unidos y nosotros firmamos con Europa. Aquí hay carne de Canadá, carne de Estados Unidos, carne de Argentina, carne de Uruguay. Claro que la hay. Pero tú una bifería tienes o no. Claro. Pero el cuento es que se va a triplicar la importación. No, Chucho, mira, no, todo lo contrario. Te voy a explicar por qué.
La carne más barata en América Latina la tenemos nosotros. Yo creo que de igual o mejor calidad si esa pastura natural que cualquiera de esos jugadores. Ellos han vendido muy bien su carne. Son carne con alta grasa intramuscular, porque son ganados europeos. Nosotros tenemos otro tipo de ganado, aunque también tenemos Angus y tenemos Angus, etc. Yo creo que la carne nuestra sabe mejor. A mí no me preocupan las importaciones de carne. Yo lo que quiero es exportar carne. Que la balanza comercial nuestra hoy, pese al cierre de los mercados, está en más de 100 millones de dólares, mientras que las importaciones pueden ser 3 o 4. Aún más, y ese es un dato de un economista, la suerte de Colombia no está en el sector industrial. La suerte de Colombia está en el sector rural y está en el sector de servicios. Y el sector industrial no tiene nada que hacer. Es decir, la formación de capital bruto que tiene el sector industrial colombiano no es capaz de competir ni con China, ni con los Estados Unidos, ni con Europa. Por favor, ni tenemos la tecnología ni los recursos para eso. Mire la balanza comercial. 10.800 millones de dólares. La única balanza comercial hoy positiva en Colombia es la rural. Y lo que yo no siento es que el país lo entienda. Es decir, los tomadores de decisiones en materia de política pública no ven que la única posibilidad como la balanza comercial pueda ser compensada en el curso de los próximos 3 o 4 años es con temas como este. La balanza nuestra, una balanza positiva 3.000 y pico contra 1.000 y pico. Mientras que la balanza total del país es deficitaria en 10.762 millones de dólares, siendo positiva la nuestra. Por consiguiente, el hueco sin la nuestra puede ser de más de 12.000 millones de dólares. Por favor, no entiende que Colombia es trópico, que Colombia es rural, ahí es donde hay que enfocar los esfuerzos en materia de política pública, carretera, educación, salud, bienes públicos. Bueno, José Félix, muchas gracias por esta conferencia. Te volveremos a invitar. Tienes una gran audiencia en este partido. Entonces, muchas gracias. Es muy importante que a través de las redes logremos divulgar estas conferencias, esta en particular, y las que venimos desarrollando. Entonces, José Félix, muchas gracias por habernos aceptado la invitación y te volveremos a invitar a estos foros. Bueno, la próxima conferencia es de este miércoles en 8 sobre el tema del aborto y será con Diego Arango. Entonces, les pasaremos oportunamente la invitación. Muchas gracias.